Es gracias al dolor, al sufrimiento y al cansancio que el ser humano se ve empujado hacia la evolución. Si el sufrimiento en algún punto no se volviera insoportable, no veríamos la necesidad de cambiar. Si el ser humano no se cansara, se mantendría en bucles eternos y repetitivos de cosas que no le funcionan, pero afortunadamente el ser humano se cansa y es en ese momento en el que se quiebra como para buscar respuestas donde nunca las había buscado antes. Te doy la bienvenida al Impulso Orgánico, donde exploro maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. Esto que te acabo de compartir es un poquito del trasfondo que hay detrás de este proyecto y un poquito de mi historia, un poquito de mi vida, que la contaré más a detalle en otros videos, pero es precisamente gracias al dolor, gracias al cansancio, que me vi empujado a emprender un viaje, una búsqueda, que al final fue una búsqueda de mí mismo, de esa parte de mí que se quedó enterrada y perdida detrás de todo ese dolor que primero tenía que acomodar y sanar para poder volver a abrirle paso a eso que yo realmente soy, ¿verdad? Entonces, el día de hoy este video lo voy a hacer introductorio, va a ser como una especie de introducción hacia cuál es mi visión con el impulso orgánico y a qué me refiero con esto de maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. Así que primero quiero contarles un poquito más de mí. Justo como lo comentaba al principio, si no hubiese sido por el dolor, yo no hubiese emprendido un viaje. Si no hubiese sido por el sufrimiento, por el cansancio, yo no hubiese buscado respuestas más allá. Y fue gracias a un gran vacío y fragmentación que yo sentía en mi interior que salí en búsqueda de mí mismo, en búsqueda de una verdad, pero en búsqueda de sentirme mejor, en esencia, de reparar aquello que yo sentía fragmentado y roto en mí. Ese proceso aún sigue activo y aún sigo reparando y uniendo esos fragmentos de mí para formar mi rompecabezas, para ser un yo cada vez más completo, pero ahora diferente, ahora mejorado, porque en todo este transcurso he aprendido muchas cosas y le debo todo este proceso de crecimiento, todo este proceso de evolución, se lo debo al dolor. Si no fuera por ese dolor, no habría sentido esa necesidad, esa inquietud, esa urgencia de explorar, de ver más allá, qué había más allá de lo que yo conocía, qué había más allá de esa imagen que yo había formado de mí para protegerme de ese dolor. Entonces, detrás de todo ese dolor, ahí está mi verdadera esencia, a la que cada vez me he estado acercando más. Porque cuando experimentamos eventos en nuestra vida muy dolorosos, muchas veces llegamos a identificarnos nosotros mismos con ese dolor, con esas experiencias, a formar una imagen de nosotros en torno a eso. Y es solo a través de un camino de sanación, de autodescubrimiento, que podemos ir retirando todas esas capas de identificación para que pueda surgir de nuevo lo que realmente somos, nuestra verdadera esencia, nuestra esencia orgánica. Este espacio, este podcast, este canal, es como una ventana hacia mi proceso personal de transformación y de sanación. Aquí estaré compartiendo fragmentos de mi camino, cosas que he experimentado, que he vivido, herramientas, aprendizajes que he aprendido desde maestros, guías, cursos, lecturas, pero sobre todo de mis experiencias personales y mis digestiones y reflexiones respecto a ellas. Y bueno, entonces a continuación voy a empezar a explicar un poquito más qué es esto del impulso orgánico y a qué me refiero cuando digo que estoy explorando maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. Entonces, bueno, empezando primero por a qué me refiero con una forma más orgánica de pensar.
Un pensamiento más orgánico para mí sería un pensamiento sistémico, un pensamiento que no es lineal, sino que es un pensamiento un poco más holístico, un pensamiento que es capaz de ver la relación que hay entre todas las cosas, las unas con las otras. O sea que ya no vemos las cosas como entidades separadas unas de otras, sino como un componente de un sistema, que a su vez forma parte de otro sistema más grande y así sucesivamente. Esto no tiene que ser necesariamente esotérico ni necesariamente místico. Esto incluso está basado en la teoría general de sistemas y prácticamente es de donde parte el pensamiento sistémico. O sea que el pensamiento sistémico simplemente es ver todo, o sea, desarrollar una visión en la que todo lo ves como sistemas. Todo es parte de un sistema y ese sistema es un subsistema de otro sistema más grande, etcétera, etcétera. Un gran ejemplo es pues nuestro cuerpo. Tenemos diferentes órganos, todos son sistemas distintos que trabajan los unos con los otros para cumplir un propósito que es que sigamos vivos. Nuestro planeta es una red gigantesca de muchos sistemas funcionando entre sí y que todos tienen como objetivo que el planeta se siga sosteniendo, ¿no? Que siga con vida. Así que un pensamiento, una forma de ver la vida más orgánica es simplemente ver las cosas como sistemas y entender que el cambio de una parte afecta al todo. Entonces, lo que tú haces afecta a todos los demás y lo que los demás hacen también te afecta a ti, directa o indirectamente, de una forma muy directa, de una forma muy sutil, pero simplemente no hay otra forma de que no puede ser de otra forma, porque al estar todos dentro de un mismo sistema, al estar todos compartiendo este gran espacio del planeta Tierra, estamos, queramos o no, conectados e interrelacionados entre sí, de forma que lo que sea que yo haga va a tener un impacto en ti y lo que tú hagas va a tener un impacto en mí. Esto muchas veces no es notorio, sin embargo existe y sucede, ¿no? Y es donde entra la gran responsabilidad de nuestras acciones, y eso también es parte de un pensamiento orgánico, porque estás pensando también en las consecuencias que hay más allá. Y eso me lleva a este otro punto, que es cuál sería entonces el opuesto a un pensamiento orgánico. Lo opuesto, el antónimo de un pensamiento orgánico sería, por así llamarlo, un pensamiento artificial. Algo que he notado es que por lo general lo artificial es creado para cubrir un miedo. He notado que lo artificial muchas veces genera consecuencias negativas y a veces devastadoras a largo plazo. Lo artificial de alguna u otra forma va en contra de la vida porque no se está moviendo junto con la vida, sino que viene y nace lo artificial desde un deseo egocéntrico, desde un pensamiento más egocéntrico. Lo artificial surge sin pensar en cómo va a influir en los otros, cómo va a influir en los demás. Por ejemplo, vamos a empezar con algo físico. El plástico es un invento artificial, por así decirlo, porque pues no se encuentra naturalmente en la naturaleza. ¿Por qué surge el plástico? Por algún tipo de conveniencia económica, es más práctico por X o por Y razón que usar materiales orgánicos para fabricar los mismos productos que se pudieran fabricar y que se están fabricando con plástico, se pudieran fabricar con materiales orgánicos, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma es más fácil usar el plástico a través de moldes y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es benéfico para las personas que se benefician económicamente de eso, y también pues benefician a algunas personas por lo práctico que es y todo eso, ¿no? Pero de nuevo, a largo plazo, la consecuencia suele ser negativa. Vemos nuestros océanos y nuestras tierras pues llenas de muchos de estos plásticos, ¿verdad? Entonces, yendo a algo más sutil, la artificialidad en cuanto a las personas. Si nosotros
nos comportamos de una manera artificial o generamos todo tipo de máscaras y todo tipo de comportamientos que no necesariamente están en coherencia con nosotros, pero que nosotros las fabricamos para de alguna forma acoplarnos a un grupo social, a ciertas, para encajar mejor en algún aspecto de la sociedad, vemos que a la larga tiene una consecuencia negativa también en nosotros, porque toda pérdida de coherencia va debilitándonos. O sea que, una vez más, todo lo artificial nace del miedo, porque si pensamos en el aspecto del plástico, el plástico sigue prosperando porque genera dinero y se pasa por alto el impacto que pueda tener en la naturaleza, pero es más grande el miedo de quedarse sin ese dinero o el miedo a cualquier otra cosa que hace que eso continúe. O sea, lo artificial, no habría necesidad de lo artificial si no fuera por el miedo. Nos ponemos máscaras en la sociedad, nos transfiguramos a nosotros mismos, dejamos de ser orgánicos. ¿Por qué? Por miedo. Porque tenemos miedo al dolor, miedo al rechazo, miedo a críticas, comentarios y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? A la larga nos hace daño porque no es sostenible. No puedes no ser tú mismo y llevar una vida feliz. No puedes no ser tú mismo y estar saludable toda tu vida. Tarde o temprano, tu cuerpo va a hablar por ti, tarde o temprano. Esa incoherencia se va a manifestar a través de un desorden, ¿verdad? Porque hay algo que está desordenado y que se ha estado manteniendo así por mucho tiempo. Entonces, espero que se entienda a qué me refiero con el pensamiento orgánico y el pensamiento artificial, por llamarlo de una manera, que es todo aquello que está basado en el miedo, ¿verdad? Y que, por agregar una cosita más, sabemos que, o si ahondamos un poquito más, e incluso esto lo comentan pues algunos maestros, todo miedo es fundamentalmente, o sea, el miedo a la muerte. Y muchas veces es una muerte metafórica, la muerte del ego. O sea que para dejar de tener miedo tendríamos prácticamente tener que superar el miedo a morir. Y para superar este miedo tendríamos que emprender una búsqueda de autoconocimiento, de autoexploración, para en algún punto descubrir que en realidad la muerte no es tan mala como parece, sino que la muerte es en realidad la paz. Así como lo dicen muchas personas, muchos testimonios de personas que han fallecido y que han vuelto a la vida, que estaban en estado de coma y demás. Y a lo que voy con esto es que la verdadera muerte, en mi opinión, es morir en vida para volver a nacer en vida. Es la transformación de la persona, es el despertar de la persona. Más que el despertar de la persona, el despertar de quien tú realmente eres, no el personaje, sino quien tú realmente eres, ¿verdad? Entonces, claro que es todo un camino y que muchas veces pues es más fácil o más cómodo quedarse en el miedo, pero mientras nos sigamos quedando en el miedo, de alguna u otra forma vamos a ir en contra de la naturaleza, vamos a ser antinaturales, porque el miedo nos hace recurrir a medios artificiales para tratar de no sentir ese miedo, para tratar de no sentir ese dolor. Entonces, esto ya es un poquito más profundo y para otro video, pero quiero mostrar esta correlación de cómo todo aquello que se desfasa de lo orgánico y natural tiene raíces en el miedo. Porque el miedo nos hace ver por nuestra supervivencia a toda costa, sin importar los demás, porque solamente queremos seguir vivos, de forma que no nos importa si se destruye el planeta o no nos importa si nos dañamos a nosotros mismos poniéndonos máscaras, pero lo único que nos importa es sobrevivir a toda costa. Y cuando se logra trascender ese miedo a la muerte, entonces es posible soltar el miedo, pero de nuevo, eso es todo un proceso y yo estoy en proceso de eso también y me falta mucho por recorrer. Sin embargo, es algo que he notado. Ahora, otro aspecto, otro pensamiento, otra reflexión que he elaborado en torno al impulso orgánico
es que yo he notado que el impulso orgánico, yo lo veo y lo tomo como una referencia del impulso de la vida. Y el impulso de la vida, aunque tiene muchas características, yo noto estas tres muy importantes. Lo vivo se mueve, crece y evoluciona. De forma que lo que no crece, lo que no se mueve, lo que no evoluciona, por lo general está muerto o está yendo en contra de la vida. Para mí, ir en contra de la vida es prácticamente eso. Es ir en contra del crecimiento, es ir en contra del movimiento, es ir en contra de la evolución. Cuando uno se deja de mover, cuando uno deja de crecer, cuando uno deja de evolucionar, se empieza a inclinar más hacia el lado de la muerte que el lado de la vida. Lo orgánico y lo natural se mueve, tiene un pulso, tiene un ritmo, así como late nuestro corazón, así como se mantiene constante nuestra respiración, aunque nosotros no lo hagamos conscientemente. Y aquí entra un tema muy importante que incluso, la naturaleza tiene ya en su esencia, conlleva una constancia. O sea que la vida se sustenta gracias a la constancia. Esto quiere decir que de alguna u otra forma la naturaleza ya lleva implícita una disciplina que la mantiene viva. O sea que si transportamos eso a la dimensión humana, al comportamiento humano y demás, nos vamos a dar cuenta que entonces, de la misma forma, si nuestro corazón deja de ser constante, si nuestra respiración deja de ser constante y es nada más de vez en cuando, si no tiene disciplina, si no tiene constancia, tarde o temprano va a colapsar. Va a colapsar el cuerpo, va a colapsar eso que está manteniendo vivo ese corazón y esos pulmones. De la misma forma en la vida, una persona que no tiene constancia, que no tiene disciplina, experimenta muchas más dificultades en la vida, porque no se pueden mantener cosas a largo plazo sin una constancia, y la naturaleza es un buen ejemplo de eso. Nuestro cuerpo, que habitamos todos los días, es un buen ejemplo de eso. Si el corazón no estuviera latiendo constantemente, si nuestros pulmones no estuvieran inhalando, exhalando constantemente, a su ritmo, a su ciclo, e incluso se va regulando dependiendo de la situación, entonces nos moriríamos. Esto es un ejemplo de cómo es cuando vamos en contra de las características de la vida, vamos entre comillas mal, o vamos hacia la muerte, vamos hacia la decadencia. Es por eso que para mí el impulso orgánico es tomar como ejemplo la naturaleza, tomar como ejemplo lo orgánico, lo vivo, y ver qué características tienen, que lo hace sostenible, que lo hace funcional, que lo hace seguir prosperando. Entonces, este es un ejemplo que quería poner al respecto. Entonces, todo esto lo comentaba porque, como lo mencioné, el impulso de la vida es movimiento, crecimiento y evolución. Entonces, empezando por el movimiento, todo lo vivo siempre se está moviendo porque lo vivo funciona a base de ritmos, a base de ciclos, a base de procesos, muchas veces cíclicos. Entonces, el impulso de la vida es movimiento, la vida es movimiento. Por eso cuando nosotros nos dejamos de mover, también literalmente dejar de movernos en nuestra vida, nos movemos muy pasivamente, todo depende, ¿verdad?, de la razón y por qué y demás, pero hablando en términos generales, dejar de moverse te va acercando un poquito más, te va inclinando un poquito más hacia el lado de la muerte que de la vida, o sea, a la decadencia. Porque por lo general las cosas que dejan de moverse son porque ya están envejeciendo, ya están cayendo poco a poco, porque ya se están como despidiendo, ¿no? Entonces, por otro lado, lo vivo se mantiene en movimiento, y por eso no es de extrañarse que muchas personas de la tercera edad que se mantienen activos y en movimiento, pues son más longevos, ¿verdad? Ahora, mencioné que lo orgánico, lo vivo, se mueve, crece y evoluciona. Así que ahora, crecimiento. Todo lo orgánico, todo lo vivo también crece. Bueno, la gran mayoría, ¿no?, de los seres orgánicos, de los seres vivos, tiende a crecer. Y esto lo podemos ver desde el lado físico, por supuesto.
Los perros salen cachorritos, luego van creciendo, nosotros somos un feto, luego vamos creciendo físicamente, pero aquí estoy hablando de un crecimiento también en general. O sea que, por ejemplo, si un lobo se queda como un cachorrito, el lobo, si no crece, no se va a poder convertir en el depredador que está destinado a ser y que ese es su rol y su función dentro de determinado ecosistema. Más bien, si el lobo no crece, se convierte en una presa en vez de un depredador. O sea que va a venir otro depredador, se lo va a comer, etc., en vez de que él sea el depredador. De la misma forma, nosotros cuando no crecemos, cuando no estamos en una vía de crecimiento, no nos desarrollamos a nuestro potencial al que nosotros estamos capacitados, o sea, para desarrollar. O sea, es como si mentalmente, psicológicamente, nos quedáramos con una mentalidad de un niño o con una mentalidad adolescente, y por lo general estas personas también tienden a tener mayores dificultades en la vida, porque en la vida es necesario crecer, tanto físicamente pero también internamente, ¿verdad? Entonces la vida es crecimiento, la vida es expansión, la vida es irte expandiendo más allá de tus límites, de la versión pasada de ti, porque eso es demasiado sano, eso es algo que a ti te hace sentir bien. O sea, un ser humano que siente que no está creciendo, que no se está desarrollando, que no está haciendo una mejor versión de sí mismo, a la larga se tiende a deprimir, y al menos esa fue mi experiencia personal. Por eso lo digo, es importante seguir creciendo y no dejar que el miedo impida que uno siga creciendo. Entonces, eso es en cuanto al crecimiento. Ahora, la vida, como lo mencioné, también es evolución. Y me parece muy interesante porque también lo podemos ver desde lo meramente físico hacia lo sutil también. Físicamente, eso es muy, muy metafórico también. Los animales, los seres vivos, van evolucionando a través del tiempo y van dejando atrás las cosas que ya no les sirven, que ya no les son útiles para seguir existiendo. De forma que la misma naturaleza automáticamente, o sea, por su misma naturaleza, va dejando atrás lo que ya no le sirve, y eso es muy simbólico. Eso quiere decir que si nosotros somos orgánicos y estamos alineados con la naturaleza, con el paso del tiempo, con el cambio de nuestra vida, porque nuestra vida siempre va cambiando, es natural que vayamos dejando cosas atrás que ya no nos sirven. Si físicamente en los animales es perder unos cuernos, perder un pico, perder lo que sea, en términos más sutiles sería ir dejando versiones de nosotros, dejando comportamientos, dejando hábitos, cosas que ya no nos sirven, que ya no nos funcionan, máscaras que en algún punto nos protegieron. Vamos evolucionando y las vamos dejando atrás porque ya no las necesitamos. La evolución en el ser humano, y creo que también en muchos otros seres vivos, no es solamente física, sino que es una evolución en conciencia. Y cuando vamos evolucionando en conciencia, cuando va expandiéndose cada vez más nuestra conciencia, vamos adquiriendo una visión distinta, y los cambios que la naturaleza hace en los cuerpos físicos para que un ser vivo esté mejor adaptado al ambiente que se va desenvolviendo, de igual manera nuestra conciencia va evolucionando, de forma que ahora nuestra perspectiva de la vida va evolucionando precisamente para que ahora tengamos una perspectiva de la vida que nos haga sufrir menos. Lo voy a volver a acomodar. En la evolución física hay cambios que se hacen físicos para que no sufra tanto el organismo del animal. En el ambiente empieza a ser más frío y el animal empieza a desarrollar un pelaje y una capa de grasa para que sufra menos con ese frío. Evolucionó. La evolución en conciencia, por ejemplo, es: yo primero tenía una perspectiva de la vida que me hacía sufrir mucho, y tuve una evolución en mi conciencia y ahora tengo una perspectiva que me permite sufrir menos, aunque la situación siga siendo la misma por fuera. O sea que solo estoy trasladando la evolución de un lado a otro, de lo físico a lo sutil, a la conciencia. Entonces,
De la misma forma, no evolucionar es ir en contra de la vida, porque lo que no evoluciona se muere. Todos los ejemplos que he estado poniendo acerca de el crecimiento, el movimiento, la evolución, son características tan esenciales de la vida que si vamos en contra de ellas, o nos estancamos, o nos empezamos a enfermar, o nos empezamos a morir, o de alguna otra forma estamos yendo en contra de principios básicos de la vida. Entonces, cuando dejamos de evolucionar físicamente o en conciencia, tarde o temprano nos vamos a encontrar con problemas, con dificultades. Es igual como este animal, si no evoluciona, si no haya una manera de protegerse del frío, tarde o temprano se va a morir o su especie se va a extinguir porque el frío le va a ganar. Si no está evolucionando para poder sobrellevar esa situación. De la misma forma, si un ser humano no evoluciona en su conciencia, tarde o temprano ese sufrimiento que está experimentando lo va a llevar a la enfermedad o lo va a llevar posiblemente hasta la muerte si no es capaz de evolucionar. Y esto se conecta precisamente con el tema con el que empecé el video. El dolor está hecho para hacernos evolucionar. O sea que si nosotros no captamos el mensaje y no evolucionamos por más sufrimiento, por más dolor que estamos experimentando, si no nos mueve lo suficiente como para nosotros cambiar, entonces tarde o temprano vamos a tener muchísimas dificultades. En esencia nos vamos a morir, por simplificarlo mucho, ¿no? Entonces es eso, ese es el punto al que quería llegar. Y finalmente quiero cerrar con esto. Una cosa es morir por muerte natural, por el paso de muchísimos años, y otra cosa es morir por haber ido en contra de la vida por mucho tiempo. Son dos muertes distintas. Muy bien, entonces ahora voy a pasar a otro punto y quizás eso se empieza a ver como un entretejido de unos temas con otros y al final de cuentas así es lo orgánico, porque todo se relaciona una cosa con la otra. Entonces, si recuerdan, al principio mencioné esta frase de que exploro maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. Entonces ya hablé un poquito del pensamiento orgánico. Entonces ahora, ¿a qué me refiero con sanar, ¿no? Una manera más orgánica de sanar. Y aquí es donde quiero empezar con que para mí la naturaleza es un ejemplo maestro de sanidad. Si observas detenidamente la naturaleza, te vas a dar cuenta que a pesar de que se mantiene siempre en movimiento, en crecimiento y en evolución, también lo hace de una manera ordenada y armónica. Y esos dos conceptos para mí son muy importantes porque para mí son la base de la sanidad. Para mí el orden y la armonía son pilares de la sanidad. El orden y la armonía suelen ser características de un organismo sano. Para mí la salud es el correcto, ordenado y armónico funcionamiento de los sistemas relacionados entre sí que mantienen vivo, que mantienen sano, que mantienen funcional a otro sistema, o sea, a un ser vivo, ¿verdad? Y he notado que el caos, el desorden, la inarmonía, por lo contrario, llevan a la enfermedad. Por eso hay enfermedades que se catalogan como desórdenes alimenticios, desórdenes psicológicos y más. Entonces, a mi manera de verlo, la vida se sustenta de esta interacción ordenada y armónica entre los componentes, entre los sistemas, entre los órganos que están sustentando la vida en ese organismo, en ese ser vivo. De forma que cuando se interrumpe la sincronía, cuando se desordenan, cuando se desafinan, cuando se pierde la armonía entre ellos, se puede esperar una enfermedad, un malestar o incluso un colapso. Y aquí no me refiero, y no me quiero quedar solamente en lo físico, sino que ver la otra versión sutil de esto, que es que no me refiero solamente a que se pierde la sincronía entre el corazón y la respiración y el estómago, o sea,
porque todo tiene que estar sincronizado de alguna forma entre sí. Pero también aquí me estoy refiriendo a desarrollar una visión también de la sanación más holística y más integral. O sea que considerar la relación y la conexión que hay entre el cuerpo, la mente, las emociones y el mundo espiritual también, nuestra relación con lo espiritual. Para mí, la sanación integral en eso consiste en, de nuevo, desarrollar una visión holística de la sanidad para así no dejar o no menospreciar, no subestimar ningún aspecto de todo lo que conforma la salud, porque la salud no depende de una u otra cosita, sino que es todo este conglomerado de diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, la falta de interacción social también te puede hacer daño. La soledad excesiva, el exceso de pantallas y de muchas otras cosas. Entonces quiero poner algunos ejemplos de cómo se ve esto de la sanación integral o una perspectiva integral, ¿no?, acerca de la sanidad. Por ejemplo, una mente con pensamientos erráticos y repetitivos, autodestructivos, va a tender a generar emociones correspondientes, afines a esos pensamientos. De forma que esas emociones tarde o temprano se van a somatizar en el cuerpo si son sentidas y fomentadas por estos pensamientos de manera sostenida a través del tiempo. Van a empezar a somatizarse en el cuerpo en forma de enfermedades, en forma de tensiones, en forma de muchas cosas, de forma que un componente, por ejemplo la mente, afectó a todo lo demás. Es por eso que en esta visión de la sanación integral no se puede subestimar ninguno de los componentes que conforman la salud, porque todos son igualmente importantes, ya que si alguno de ellos no funciona correctamente o tiene algún comportamiento destructivo o inarmónico, va a generar un efecto en cadena junto con lo demás, con los otros sistemas a los que está conectado. Y 4 grandes áreas que abarca la salud integral sería lo físico, lo mental, lo emocional, que están muy relacionados ambos, y también lo espiritual. Ahora, ¿por qué la naturaleza es para mí un ejemplo maestro de la sanidad? O sea, de una entidad sana. De por sí, la medicina original proviene de la naturaleza, y creo que eso ya da mucho de qué hablar, en el sentido de que sus propiedades son curativas por una razón, y yo considero que lo que hace curativa a la naturaleza es su orden y su armonía intrínseca, de forma que cuando nosotros la consumimos, cuando nosotros la bebemos, cuando nosotros nos rodeamos de la naturaleza, nos empezamos a contagiar, empezamos a absorber su esencia, y como su esencia es orden, armonía, crecimiento, evolución, movimiento, nos alineamos de nuevo, nos unimos al impulso de la vida, si lo decidimos, por supuesto. Pero desde mi perspectiva, es por eso que funciona la medicina natural. Es por eso que la naturaleza es sanadora, porque al consumirla, al juntarnos con ella, nos empezamos a contagiar y absorber todas esas virtudes que a final de cuentas son virtudes que sostienen la vida, que la reviven. O sea que si la enfermedad surgió del desorden, de la inarmonía, de la falta de movimiento y de cualquier otra cosa, el contacto correcto con la naturaleza va a hacer que eso se corrija, porque nosotros nos convertimos en lo que nos rodeamos, en lo que consumimos, de forma que si nos rodeamos y consumimos naturaleza, es como ese grupo de amigos con el que te juntas, tú te vas a convertir en la combinación de ese grupo de amigos. Si todos son borrachos, pues tú vas a ser otro borracho más eventualmente. Pero si tú te juntas con la naturaleza, convives con ella en muchos sentidos,
es como ese grupo de amigos. Tú te vas a empezar a convertir en algo afín, en algo similar a la naturaleza. Vas a empezar a absorber sus atributos. Y como puedes ver, la naturaleza se autorregenera, se autorregula, la naturaleza prospera, evoluciona, se reconstruye, se reinventa. Entonces, es por eso para mí que la naturaleza es un gran ejemplo y creo que por eso es tan sanadora. Porque simplemente al alinearnos con ella es como alinearnos con un gran maestro que nos va a enseñar todo aquello o que nos va a contagiar de todo aquello que sostiene la vida, o para recordar cuáles son esas cosas que sostienen la vida, para que las apliquemos y para que podamos recuperar esa salud que algún día perdimos y que de alguna u otra forma tuvo que ver con habernos ido hacia alguna especie de artificialidad por el miedo, por algún tipo de miedo. Te podría decir que simplemente observes un poquito más a la naturaleza, cómo se mueve, cómo es, cómo se reinventa, se autorregula, cómo siempre sigue prosperando a pesar de los cambios, y que hay muchos medios de interactuar con ella, consumirla, beberla, pasar tiempo con ella, estudiarla, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la sanación dentro del impulso orgánico. Como les decía al principio, explorando maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir, este sería el componente de la sanación, y como la naturaleza es para mí una referencia de sanidad. Finalmente, falta este último componente, ¿no? Porque dije, una vez más, explorando maneras más orgánicas de pensar, sanar y vivir. Ahora, ¿a qué me refiero con maneras más orgánicas de vivir? Y aquí retomo este punto de la artificialidad. El impulso orgánico es a su vez una especie de antónimo de la artificialidad. Y aquí es donde entra todo este tema de el impulso orgánico como la generación, el impulso, la invitación a ser más orgánico, a ser más tú mismo, a atreverte a mostrarte un poquito más vulnerable en las situaciones, circunstancias adecuadas, por supuesto, pero tener ese atrevimiento, ¿no? De decidir ser aquel que no se pone la máscara, o aquel que se expone, aunque pueda ser criticado, pero pone un ejemplo de valentía. Eso se ve mucho en la naturaleza. O sea, la naturaleza es valiente, toma riesgos, e incluso muere en el intento de muchas cosas también, ¿no? Muchos animales. Entonces, en un mundo en el que cada vez es más fácil crear cosas de forma artificial, con la inteligencia artificial, podemos generar apariencias artificiales, en un mundo en el que se está haciendo cada vez más costumbre lo artificial, vale muchísimo más lo orgánico, las personas que deciden ser orgánicas, que deciden ser un poco más vulnerables o mostrarse como realmente son, como lo comentaba hace poco. El miedo a ser heridos nos volca hacia medios artificiales de protección que no son duraderos y que eventualmente se caen, porque la naturaleza y la verdad siempre prevalece más allá, porque es eterna, la verdad es eterna. Lo que es falso es temporal y tarde o temprano se cae, se pierde. Y si pretendemos protegernos detrás de medios artificiales, con máscaras, con apariencias, con todo este tipo de cosas, tarde o temprano inevitablemente van a caer, y eso que estuvimos evitando, de todas formas lo vamos a sentir, porque esas máscaras, esas pantallas eventualmente van a caer, de forma que no hagas lo que hagas, solo vas a poder seguir postergando ese momento en el que confrontes tu dolor, porque tarde o temprano lo que estás usando para protegerte de él se va a caer. La verdad es la verdad y siempre va a seguir ahí, esperando ser vista. La verdadera evolución, sanación y crecimiento en un ser humano no puede ser acelerada
ni sustituida por medios artificiales. La verdadera sanación es orgánica, tiene un ritmo orgánico, conlleva un proceso, una transformación gradual, porque en la naturaleza así es. Los cambios no suceden de la noche a la mañana, no aparece un árbol de un día para otro, es un proceso gradual y orgánico. Y para mí la sanación es igual. Los medios artificiales que pretenden o se nos venden para supuestamente sanar, ya sea algún medicamento que solamente bloquea los síntomas para no sentirlos, o algún curso, alguna práctica que solamente está diseñada para reprimir nuestras emociones o para vernos más hombres, más machos o lo que sea, al final solamente nos distraen de una búsqueda más profunda y extensiva de las verdaderas causas de nuestro dolor, de las verdaderas causas de la enfermedad. Las verdaderas soluciones a los problemas tienden a ser un poco más lentas, un poco más orgánicas, pero muchas veces duraderas o definitivas. La verdadera sanación tiene un ritmo orgánico que no es lineal y requiere contactar con la parte más sincera y más humana, más orgánica de ti. Conlleva asumir tu realidad y tomar el valor suficiente para excavar en las tierras de tu inconsciente, para poder contactar con las verdaderas raíces de aquello que te está enfermando, que está provocando algún malestar o aquello que está doliendo muy en el fondo. Y lo menciono así porque para mí ha sido un proceso casi de excavar esa tierra de mi inconsciente, porque es en el inconsciente donde están muchas de las raíces. Mucho de lo que nos aqueja tiene sus raíces en lo profundo, y para entrar a lo profundo muchas veces hay que excavar y excavar por un tiempo hasta que damos con ello, y solamente ahí podemos llegar a dar con la raíz del dolor, del problema, de la enfermedad, etc. Y bueno, esos son los pensamientos que tengo hasta ahora para este video respecto al impulso orgánico. Espero que haya quedado una mejor idea de qué me refiero con el impulso orgánico, porque puede ser como un concepto muy abstracto, muy abierto. Y solo quiero agregar que el propósito de este proyecto es compartirte desde la parte la más sincera y más honesta posible, a lo mejor de mi capacidad, de compartirte las cosas, los pensamientos, las reflexiones, las digestiones, lo que sea que crea que pueda ser de utilidad para tu camino, para que el dolor que yo pasé no sea en vano y tú, ojalá, puedas sufrir menos, que quizás pases menos dolor del necesario, porque sí es necesario, como te lo compartí desde un principio. Si no hubiera sido por el dolor, yo le debo todo este crecimiento y toda esta evolución al dolor. Entonces, no te deseo una vida sin dolor, pero quizás sí, sin tanto sufrimiento. Entonces, esa es mi intención, esa es mi misión con esto, compartirte todo aquello que considero importante y relevante en este camino de sanación, para que ojalá puedas sufrir un poco menos. Y para mí, compartir y iniciar este canal y este podcast empezó a ser más que un deseo, casi como una necesidad, porque yo considero que el conocimiento es poder y todo poder conlleva responsabilidad. Entonces, cuando uno va acumulando ciertos aprendizajes, tarde o temprano se empiezan a sentir una necesidad de compartirlas, porque lo que no se comparte, lo que se acumula en exceso, se empieza a estancar. Lo estancado se empieza a echar a perder, y lo que se echa a perder genera enfermedades, genera malestar. Entonces yo así me empecé a sentir mal, sentía que tenía demasiado acumulado en mí, que no estaba saliendo, que no estaba siguiendo el ciclo, que es: ok, ya lo procesé, ya lo viví, lo experimenté, lo digerí, entonces ahora sigue sacarlo, ¿verdad? Que incluso si lo ves de una forma orgánica, así pasa. Llega algo, o sea, te comes algo, lo procesas, lo digieres y en algún punto tiene que salir. ¿Qué pasa si no sale eso que estás comiendo, eso que estás digiriendo? Hay problemas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, el ciclo tiene que seguir. Todo lo que tú recibes, todo eso que tú lograste tomar
después lo lograste transmutar, lo lograste digerir y sacaste algo provechoso de ello, ahora toca compartirlo porque es parte del ciclo, no se puede quedar adentro, tiene que salir hacia afuera, hacia el exterior, hacia el mundo, y si no, se estanca, lleva a la pudrición y todo tipo de problemas. Entonces, así fue como me vi empujado a hacer esto, ¿verdad? Afortunadamente. No te voy a decir que este camino sea fácil. Un camino de coherencia contigo mismo demanda de cierta forma en una buena parte de resiliencia, de paciencia, de muchas veces caminar en soledad, de tener mucha fe, mucha confianza en ti mismo. Muchas veces no vas a encontrar en cada esquina una persona con la que puedas hablar de estos temas, pero es donde tú tienes que ser resiliente, tienes que ser capaz de seguir adelante con lo que hay. No ha sido fácil. En este periodo de años he tenido que dejar muchas cosas atrás, muchas cosas que me dolió dejar, personas, hábitos, todo tipo de cosas. Así que si estás en este camino o estás considerando entrar a este camino, un camino de sanación, de autoconocimiento, este camino de coherencia contigo mismo, tarde o temprano, te va a llevar o va a exigir, entre comillas, que vayas dejando atrás todo aquello que ya no, que entra en una incoherencia contigo mismo, con tu esencia, con lo que tú realmente eres. Todo siempre va a ser a tu ritmo, a tu flujo, pero vuelvo al punto del crecimiento. Para seguir creciendo, muchos de nosotros para seguir creciendo, llega un punto en el que tenemos que dejar muchas cosas atrás. Y eso es a lo que yo voy. Crecer muchas veces conlleva dolor. Incluso físicamente sucede, por ejemplo, a los niños y a los adolescentes, que cuando están creciendo, pues les empiezan a dar ciertos dolores físicos, de que les duelen los huesos o cosas así, porque de alguna forma el crecimiento conlleva dolor, es como una especie de esfuerzo que está haciendo el cuerpo, que está haciendo la vida porque está creciendo, ¿no? Como las plantas que salen del suelo así, o sea, lo más fácil es dejarte caer, que la gravedad te jale, pero crecer es ir en contra de esa gravedad, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, para seguir creciendo, va a llegar un punto en el que vamos a sentir ese llamado de que necesitamos dejar atrás muchas cosas para poder seguir creciendo. Y si no crecemos, si dejamos de crecer, va a haber una parte de nosotros que no va a poder ser feliz, que no va a poder sentir que realmente se está expandiendo, que está creciendo, que está evolucionando, que está convirtiéndose en una mejor versión de sí. Y todo eso es muy importante para tu bienestar. Y entonces, así es. Este es un camino en el que tu corazón es la brújula y tu mente es la espada que te va abriendo paso entre las malezas. Por eso es muy importante ir desarrollando un discernimiento, y en uno de mis próximos videos voy a hablar del discernimiento porque creo que es una de las herramientas más importantes en este camino. Así que estos han sido algunos de los fundamentos de mi camino de sanación, del impulso orgánico, y espero que algo de esto te lo puedas llevar, pueda ser algún tipo de utilidad para ti, para tu vida. Y no me queda más que desearte lo mejor en tu camino, que conlleva de cierta forma valentía, constancia, resiliencia y muchos aspectos de la naturaleza que ya mencioné también anteriormente. Pero bueno, cierro con esto, te envío un gran abrazo y nos vemos la próxima vez aquí en el Impulso Orgánico. Bendiciones, muchas gracias. Por cierto, hay una pequeña oración que he estado elaborando. Quizás la vaya editando un poquito más, pero dice así: que sigamos afilando nuestro discernimiento, que seamos cada vez más conscientes de las causas del sufrimiento, para que así podamos evitarlas, que seamos cada vez más conscientes de todo aquello que nos acerca a la verdad, para que podamos cultivarlo. Que así sea. Que así sea. Gracias.